Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. El opio del pueblo de expansión crediticia, Jesús Huerta de Soto. Bienvenidos a un nuevo podcast del Club de Economía de Panchonomist, de la Universidad San Francisco de Quito. Somos Natalia Martínez, Pablo Jaramillo y Luis Vizcaíno. El día de hoy tenemos el agrado de contar con nuestro invitado especial, Luis Espinosa Godet, PhD en Economía por la Escuela Austriaca. El día de hoy trataremos el tema de la relevancia en la actualidad, la reciente moneda china digital y además en concreto cómo esta podría afectar a la hegemonía del dólar y cómo influye la existencia de dicha moneda en países dolarizados. La reciente introducción del yuan chino ha disparado las alarmas en varios países, debido a que tienen una estructura sólida para la implementación del mismo, la cual se evidencia con la presentación de sus patentes. Además, ya están iniciando pruebas dentro de su territorio y hay países interesados en dejar el dinero físico de lado. Vamos a desarrollar estos puntos a continuación. Hace unos pocos meses, la bolsa asiática se movió tan significativamente que encendió los interruptores automáticos para parar las operaciones bursátiles, porque las acciones de China subieron abismalmente. Esto se debió a que el gigante asiático dio a conocer al mundo su nueva moneda china, RMB. Desde febrero de este año, China ha presentado 84 patentes relacionadas con su plan de lanzar un yuan digital chino. Esto en concordancia con The Financial Times. Varias de estas patentes indican que China podrá ajustar algorítmicamente el suministro de una moneda digital del Banco Central en función de factores como las tasas de interés de préstamos y, mediante estos mecanismos, permitirá a los clientes realizar depósitos de cualquier moneda existente para luego cambiarlos por su moneda digital. Pero sus patentes no solo cubren los planes de cómo se regularán y obtendrán los yuanes chinos digitales, sino que también cubre pequeños detalles sobre cómo estos llegarán a su población, pues en ellos se plantea la posibilidad de crear tarjetas con un chip con una moneda digital, en los que los consumidores bancarios podrán utilizar y podrán conectarlos a su cuenta bancaria. Desde el pasado 21 de abril de 2020 se confirmó que el Banco Central de China introdujo una moneda local en 4 ciudades como un plan piloto, en donde se ha empezado a pagar una parte de su salario a los servidores públicos con la nueva moneda electrónica. Esto para mejorar la funcionalidad de la moneda, según confirmó el Instituto de Investigación de Moneda Digital del Banco Popular de China. Actualmente China se encuentra trabajando para que en los Juegos Olímpicos de 2022 se pueda usar la moneda digital china a modo de ensayo. Se estima que los pagos móviles representaron más del 80% de todos los pagos en China en 2018, gracias a aplicaciones como WeChat, Alipay, en las que se manejan con códigos QR. Economistas estiman que en Suecia se dejará de aceptar el efectivo por completo para 2023, ya que todos los minoristas utilizan una aplicación llamada Switch. Lo mismo sucede en Rusia, en donde priman los pagos con tarjetas y medios digitales y se evitan los billetes, y mucho más ahora con la pandemia. Considerando que aproximadamente el 90% de las transacciones internacionales en 2019 fueron en dólares estadounidenses y el 60% de todas las reservas del mundo están en dólares americanos, y el yuan chino apenas representa el 2% de las reservas mundiales, ¿realmente existe la posibilidad de que la nueva moneda china llegue a representar una amenaza para los Estados Unidos? ¿De representar una amenaza para los Estados Unidos, también representaría una amenaza para países dolarizados? ¿Qué sucedería en el caso de Ecuador, en el que hemos cambiado nuestros lucres por billetes verdes? Desde una perspectiva mundial, últimamente se ha visto competencia entre, por ejemplo, el Bitcoin y ahorita que está sacando China su nueva moneda digital, y la Reserva Federal está planteando en sacar su propia criptomoneda del dólar. Por lo tanto, idealmente, el individuo podría escoger en qué moneda digital guardar sus ahorros. Esta competencia entre monedas recuerda un poco al sistema de banca libre que el mismo Hayek plantea, donde cada persona escoge la moneda en la cual resguardar sus ahorros. El hecho de que exista esta competencia entre monedas digitales, donde algunas sean privadas y descentralizadas y otras descentralizadas, plantea un riesgo para la competencia como tanto para los individuos que guardan sus ahorros en este tipo de monedas. En primer lugar, bienvenidos, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y yo feliz de estar aquí con vosotros hablando de estos temas que a mí me apasionan. Y la primera pregunta efectivamente es muy interesante, pero como economistas que somos hay una pregunta previa y es, ¿en general los economistas creemos que la competencia favorece o restringe la innovación, las oportunidades, la mejora del servicio? Hombre, es evidente
que los economistas nos enseñan desde primeros cursos que los monopolios son negativos. Damos por asumido que el dinero tiene que ser un monopolio y un monopolio público. Y también los economistas sabemos bastante bien que normalmente cuando se deja al Estado al manejo de algún tipo de monopolio, sea las compañías de teléfono, sea las compañías aéreas, suele hacerlo muy mal. Entonces, la idea de ¿hay peligros en que haya competencia? Bueno, pues más bien, si hay competencia, normalmente lo que es libertad, entonces los ciudadanos podrán elegir si invierten en uno u otro sistema. Durante pocos periodos en la historia ha habido libre competencia en monedas, pero históricamente ha habido pocos monopolios. ¿Por qué? Porque uno de los monopolios más rentables que tenía cualquier rey, estado o soberano, por eso de ahí viene la palabra soberanía, es el de la emisión de moneda, porque te permite financiarse a través de inflación, que es el impuesto más injusto. Sin duda, es mucho mejor sistema un sistema de libertad, tanto de libertad de dinero como de libertad de medios de pago, como de libertad entre distintas maneras y distintos dineros que pueda haber. ¿Que hay peligros? Claro que los hay, pero las experiencias históricas que tenemos de libertad monetaria, que los estudian los autores del free banking, sobre todo Selgin y White, dos buenos amigos de la Universidad de San Francisco de Quito, explican muy bien cómo las experiencias de free banking, de libertad bancaria, de libertad monetaria, de dejarle a la gente que utilice el dinero que quiera, tienden a funcionar bastante bien o muy bien. Siempre depende con qué lo compares. Si lo comparas con la alternativa del monopolio del dinero, pues tiene graves problemas. El dólar que utilizamos en Ecuador sigue siendo una moneda fiduciaria, por lo tanto, poniéndonos en el lado utópico de que nos desdolarizamos. Y después de eso, empezamos a instaurar en Ecuador un sistema de banca libre. ¿Crees que existe una alternativa privada en Ecuador para ese tipo de sistemas? Bueno, en primer lugar, siempre es muy injusto comparar una alternativa utópica o idealizada con una alternativa real. En segundo lugar, lo que yo más defiendo, aunque soy un firme defensor de la dolarización, en realidad creo que la dolarización es un segundo mejor. El mejor sistema es el de la libertad y, evidentemente, la libertad monetaria. Cada uno puede abrir su cuenta en la moneda que quiera. Y, evidentemente, a día de hoy, el dinero no solo sirve dentro de un país, el dinero sirve también, y muy importante, para un país relativamente pequeño como Ecuador para intercambiar con el resto del mundo. Entonces, evidentemente, es un problema mundial en el que mientras el dólar siga siendo la moneda más utilizada y el reserva de valor más común, pues, hombre, te conviene tener eso como dinero. Ahora, a día de hoy hay alternativas muy buenas al dólar. Bueno, tenemos el Bitcoin y tenemos distintas criptomonedas que más bien son proyectos que alternativas y evidentemente no lo hay, pero no nos puede extrañar que no lo haya cuando históricamente, y tenemos algunos casos muy sonados en Estados Unidos, personas que han intentado acuñar su propio dinero en oro, les han metido en la cárcel, como ha ocurrido en Estados Unidos, porque es un monopolio estatal y el gobierno no permite que otra persona emita su propia moneda. Una cosa es falsificar dólares, que eso lo puedo entender, pero otra cosa es decir, yo emito mi propia moneda y si alguien la quiere usar puede, y eso no está permitido. A día de hoy no hay muy buenas alternativas. Bueno, en Ecuador hay incluso alguna criptomoneda ecuatoriana, pero probablemente no sé si sería la que tenía más éxito, pero ya hay criptomonedas que a nivel práctico y funcional permiten funcionar. También, bueno, tienes un problema de conectividad y tienes un problema de cuánta gente la utilizaría, pero aquí la pregunta más importante no sería esa. La pregunta es, si diésemos libertad a los ciudadanos, ¿utilizarían este tipo de monedas? Y yo no sé la respuesta, pero la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a permitir que si alguno de vosotros quiere tener sus ahorros en una moneda o que si alguno hace un emprendimiento y quiere cobrar en bitcoins o quiere cobrar en otra moneda, lo pueda hacer de manera completamente libre y voluntaria? ¿Tú crees que las monedas centralizadas y manejadas monopólicamente por el Estado son las precursoras de los ciclos económicos en principio? Y en ese caso, ¿tú crees que en un futuro las criptomonedas se puedan volver las protagonistas de estos ciclos económicos y de las nuevas crisis que tal vez podrían devenir? Vamos a ver, es una pregunta muy difícil porque, por hacerle esto. Yo creo que la teoría abstracta del ciclo económico explica de manera más que satisfactoria casi todas las crisis. Ese momento de boom, expansión monetaria, que luego llega con un burst que se provoca porque nos damos cuenta que no se corresponde con la realidad. Ha habido muchas crisis anteriores, no necesariamente basadas en una moneda fiduciaria, es decir, ya había crisis anteriores, pero es cierto que el modelo de dinero centralizado monopolístico permite de manera más fácil provocar este tipo de ciclos, porque si hay competencia monetaria
y alguien se da cuenta de que está habiendo una expansión crediticia en una cierta moneda, es más fácil que se pueda compensar porque los mecanismos del mercado emiten señales que puede hacer que algunos se vean a la otra. Yo no puedo decir que completamente se pueda terminar los ciclos económicos. Por ejemplo, también muchos partidarios del Bitcoin dicen el Bitcoin sería deflacionario porque hay un número limitado de Bitcoins de que se puedan emitir en el mundo, lo cual es cierto, pero no hay un límite limitado de criptomonedas que se puedan emitir en el mundo. Entonces, no tenemos claro, pero claro, una vez que hay un sistema de libertad, es mucho más fácil que la gente cambie a uno y si una moneda se devalúa mucho, no te obligan a seguirla. ¿Por qué los venezolanos siguen usando bolívares? Pues solo hay un motivo, porque te obligan a seguir, porque hay una ley que te obliga a que siga siendo. Evidentemente, cualquier venezolano que pueda huir, intenta huir a otra moneda como puede ser el dólar, igual que cualquier argentino que pueda huir del peso, pues intenta huir a otra moneda. Entonces, no me gustaría decir algo así como si eliminamos el sistema de dinero, se eliminaran las crisis económicas, porque creo que hay más mecanismos de expansión del crédito que solo el que estamos viviendo, pero sí creo que habrá más mecanismos para advertirlas y de control, y sí creo que no serían centralizadas, y sí creo que tendríamos mejores oportunidades para que sean mucho más amortiguadas. Es verdad, la moneda se respalda por la confianza que las personas le dan, correcto, no por oro o recursos, se acabó en 1971, pero también me cabe la duda, ¿en realidad podemos llegar a adoptar estas criptomonedas o en realidad podemos llegar a adoptar una moneda privada en algún futuro si es que el monopolio de los gobiernos que tienen sus propias monedas no nos dejan ir hacia ese camino? ¿A qué quiero referir? En algún punto los políticos o las personas se van a dar cuenta que va a ser una amenaza hacia las monedas centralizadas. ¿Y qué van a hacer los bancos centrales? Van a decir, prohibamos monedas privadas y castiguemos a quien intente usarla. Entonces, ¿de qué maneras se pueden introducir hacia la sociedad este tipo de monedas si en algún punto el propio Estados Unidos o los propios países se ponen en contra de ellas? Bueno, todo lo que has dicho es muy interesante. En primer lugar, esa idea de que el dinero está basado en la confianza y es algo que a mucha gente le cuesta entender. Incluso, aunque creamos en que el oro es dinero porque los seres humanos atávicamente, históricamente, hemos creído que el oro es dinero, pero sigue siendo confianza en el dinero. Es decir, siempre es una cuestión de dónde estás poniendo la confianza. Luego, hay que tener en cuenta una cosa. A día de hoy vivimos en estados en que el Estado es más o menos el 50% de la economía. Puede ser el 30%, puede ser el 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el Estado, aunque no diga para todos que tiene que ser obligatorio, pero cuando paga salarios, paga obra y cobra impuestos en su moneda, ya está obligando básicamente al 50% de la economía a funcionar en esa moneda. Entonces, ahí tenemos una cuestión de ni siquiera necesita combatirlo mucho, es decir, simplemente tiene tanto peso que su elección influye sobre la mitad de la economía. Y luego la pregunta es, estamos hablando en el septiembre del 2020, para que nos escuchen, y aquí hay un debate muy interesante y es qué ha ocurrido con las expectativas con respecto al Bitcoin o las criptomonedas. Es decir, hace 5 años, algunos ya estábamos hablando de este tipo de cosas, hace 12 cuando nació el Bitcoin quizá no tanto, pero hace 5 sí, algunos creíamos que el Bitcoin iba a ser una moneda mucho más utilizada a día de hoy. Y a día de hoy estamos en una situación en la que no creo que ninguna de las dos afirmaciones pueda ser completamente cierta. No podemos decir que el Bitcoin ha cumplido sus expectativas en cuanto a ser una moneda de uso habitual o de uso generalizado. Tampoco podemos decir que ha fracasado estrepitosamente y que no sirve para nada. No tengo el dato muy actualizado, pero a día de hoy el Bitcoin puede ser en torno a la moneda 16, 17 del mundo más utilizada. Hombre, teniendo en cuenta que solo tiene 12 años y que no lo respalda ningún Estado, pues tiene un cierto mérito y sí que tiene una cierta importancia en la economía mundial. Algunos dirán, no, es que la ofensiva de los Estados que han intentado impedir que haya Bitcoin, tampoco creo que sea del todo verdad. Evidentemente, el estatus legal o entre prohibido o ambiguo que tiene Bitcoin en muchos lugares ha dificultado su expansión, pero tampoco estamos viviendo una represión acelerada contra el Bitcoin que de verdad te justifique que no haya tenido tanta adopción. La pregunta clave más bien es, ¿viven los ciudadanos una necesidad de una alternativa monetaria? Es decir, tú, si lanzas algo al mercado, solo podrás conseguir que triunfe cuando los ciudadanos viven una cierta necesidad
de cambiar lo que utilizan. ¿Los ciudadanos están razonablemente contentos con su dinero o con su medio de pago? Bueno, pues creo que en gran parte sí. Los que estamos preocupados por este tipo de temas somos pocos, así que hay mucho de lo que hablar ahí, hay mucho de lo que pensar ahí. Hay un diario que se llama China Daily, en el que hablaban sobre que la mayoría de los chinos utilizan WeChat para ya hacer sus compras ahora. Entonces, si es que el Estado decide pues facilitarles las cosas con una moneda digital que técnicamente vale lo mismo que la moneda nacional, ¿no estarían también dándoles a polarizar y de alguna manera pues haciéndolas más versátiles y abriéndoles camino en el mundo? Y aparte de ello, la transición del papel moneda a que ya usemos dinero completamente digital va a tardar un poco de tiempo. Pero cuando esto suceda, ¿qué pasará con los intermediarios? ¿Qué pasará con los bancos? ¿Y cómo será la administración que manejarían los estados o las criptomonedas privadas? Hay que distinguir muy mucho lo que es dinero digital o transferencias digitales de criptomoneda a un nuevo dinero. Es decir, lo que se utiliza cuando se paga por WeChat en China es simplemente un medio de pago digital. Pero lo que estás transfiriendo, lo que tiene valor en última instancia es o el renminbi o el yuan chino, entonces es la moneda china. Y simplemente lo mismo te da pagar con billetes en efectivo, que con tarjeta de crédito, que con cheque, que con transferencia de móvil. Al final, lo que estás pagando ahora mismo en Ecuador sería, en cualquier caso, dólares. Y el dinero final es dólar. Como las criptomonedas se transfieren por el móvil, parece que hay confusión y que todo es dinero electrónico. Sí, todo es dinero electrónico, pero uno es un medio de pago, que está, lo que tiene valor en último lugar es la moneda china, y otro es un nuevo dinero. Lo que estás transfiriendo en último lugar es un Bitcoin o cualquiera de las otras criptomonedas. Luego, la siguiente pregunta es muy interesante y es, ¿cuál es el papel de los bancos? ¿A qué se dedican los bancos? Normalmente decimos, los bancos se dedican a manejar el dinero, pero no solo el dinero en el sentido de los dólares físicos. Los bancos, sobre todo, son un intermediario financiero. Recoge los ahorros de una parte de la sociedad y se los da a otra parte de la sociedad. Claro, tú puedes tener una cuenta digital con tu dinero y puedas transferir a través de WeChat o de otras aplicaciones, porque además Apple, Google, todas las grandes compañías están intentando tener su propio medio de pago digital. Ahí podremos tener, incluso podemos guardar nuestro dinero en nuestra propia cuenta de esa aplicación, de tal manera que la función de banco de guardar el dinero ya la está cumpliendo la aplicación. Y ahí es cuando nace toda la fintech y todas las nuevas aplicaciones tecnológicas. Y ahí viene un punto muy interesante, porque si la gente guarda su dinero en su aplicación, ahí tiene un coeficiente de reserva del 100%, porque mi dinero está en mi aplicación. Y ahí la función del banco de prestar dinero ya no se cumple de esa manera. Y por tanto también es muy interesante ver cómo al mismo tiempo están surgiendo todas estas aplicaciones que lo que permiten es prestar dinero. Yo voy a decir algunas, por ejemplo, Advaca, que es ecuatoriana, creo que hay alguna otra. Advaca simplemente te permite financiar a quien tú quieras con tu propio dinero y ya no intermediario bancario. Entonces, si yo quiero producir mi propio disco, ya no tengo que pedir un crédito al banco, sino que ya lo puedo hacer directamente. Ahí sí que está surgiendo un replanteamiento de qué es la banca, que la banca es muchas más cosas de las que creíamos que era. Es intermediario financiero, es gestor, y estamos replanteándonos eso. De hecho, no es casualidad que estamos viendo entre los grandes bancos del mundo reducciones de plantilla muy, muy fuertes. Estamos porque, claro, ese modelo de banco que todavía sigue siendo el más habitual en Ecuador, pero que tienes oficinas en cada esquina con largas filas para hacer transferencias con dinero, desaparecerá, sobre todo porque es muy ineficiente. Evidentemente, falta todavía, en países como Ecuador, falta digitalización y falta agilidad. Ojo, no obstante, las sucursales no bancarias, básicamente en Ecuador hay dos, Pichincha, mi vecino, y Banco del Barrio, el Banco Guayaquil, sí que permiten que la gente haga transferencias, funciones bancarias mucho más rápidas y mucho más ágiles, así que es de esperar que caminemos en esa dirección. Pero ahí la pregunta para alumnos de economía es ¿qué es un banco? Y repensar lo que es un banco. Y hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes, también en Ecuador, con Asobanca, que está haciendo un clúster de fintech muy interesante. Y ahora en cuanto a la estrategia de expansión de la moneda china, podemos ver que tiene un sistema estructurado, pues China había presentado 84 patentes en las que detallaba que cada uno podría tener un número de cuenta bancaria y que inclusive se podría usar el dinero digital sin conexión a Internet. Sin embargo, ¿cuáles serían las estrategias que China podría implementar en sus políticas con otros países para que su nueva moneda digital, el RMB, se popularice? Y para que esto pues presente
cierto riesgo para el dólar? Bueno, ahí tenemos una cuestión también ciertamente inquietante con respecto al efectivo. Si vemos el proceso histórico, si un país, una nación quería crear dinero de la nada, quería multiplicar la masa monetaria, por decirlo, cuando las monedas eran de oro o plata, era tremendamente complicado porque tú tenías que alinear con ese oro o plata otro dinero, entonces eso era complicado. Cuando el dinero generalizado era el de papel, pues tenías que imprimir billetes. De hecho, no sé en vuestra experiencia, pero vamos, a mí me sorprende, y yo mismo lo hago, que los profesores de economía todavía digamos que la inflación es imprimir billetes. Hombre, esa es una analogía que los años que hace un siglo, que hace 50 años, hace 70 años podía tener sentido, pero ya la inmensa mayor parte del dinero que usamos ya no son billetes. Ahora la inmensa mayor parte del dinero que utilizamos es simplemente pues, anotaciones en cuenta. Si tú quieres multiplicar la masa monetaria por 1000, todavía en Venezuela, que es una economía no tan adelantada, Maduro, si quiere multiplicar la masa monetaria de bolívares, tiene que darle a la máquina de imprimir billetes, tiene que imprimir billetes en bolívar. En realidad, la mayor multiplicación la hace en otro lado. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí es que algunos, como yo mismo, podemos ser muy críticos con el dinero papel, pero al final el dinero papel y moneda es un límite, un último límite, quizá no suficientemente fuerte, quizá un pequeño límite, pero un límite al manejo por parte de los bancos centrales de su dinero como le dé la real gana. Y a algunos nos preocupa esta cuestión en cuanto al dinero en China. Es decir, si el gobierno de China, que tiene mucha capacidad de coerción sobre sus ciudadanos, consigue que utilicen de manera masiva este dinero digital, su capacidad de manejo de la moneda es muy superior, porque simplemente son anotaciones en cuenta que puede hacer de uno u otro lado. Y a muchos nos preocupa este aspecto. Además, hay otro aspecto que también es preocupante y que también es discutible con respecto al Bitcoin, y es estos dineros no tienen garantías de privacidad. Es decir, cuando yo pago con un billete de $20, no es trazable qué he comprado yo con ese billete o qué se compró anteriormente con ese billete. Y con una tarjeta de crédito, sí, se sabe perfectamente quién ha comprado qué. Y con una moneda digital también se sabe perfectamente quién ha comprado qué. Las criptomonedas se llaman precisamente cripto porque viene de que están encriptadas, de tal manera que ofrecen más o menos, dependiendo de las distintas criptomonedas. El Bitcoin es medio alto, privacidad, garantías de privacidad. Oye, nadie puede saber lo que estás haciendo. Entonces, con la preocupación de la moneda china es cuánto va a imponer sobre sus ciudadanos para que la utilicen, y ve si lo consigue de manera masiva, cuánto se garantiza el valor de la moneda y cuánto se garantiza la privacidad y la libertad de los ciudadanos chinos, porque otra vez también hay cuestiones de realmente el gestor de esta aplicación puede manejar mi dinero. Pues es que claro, ahí hay cuestiones que son inquietantes, por decirlo mínimo. ¿En qué punto esta moneda podría presentar un riesgo para el dólar? Siento que los 2/3 de reservas mundiales están en dólares y China tiene 2% en yuanes. Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Y tiene 3 partes, creo, la respuesta. La primera es, se tiende a creer que esto es como ascensores o como una carrera y entonces el renminbi va a poder ser más que el dólar, pero bueno, en el fondo eso no es tan relevante, es decir, no es un juego de suma cero. Que mucha gente utilice renminbi, pues no es necesariamente malo para el dólar, es decir, no es necesariamente malo que sea la moneda menos usada. Por ejemplo, el franco suizo es una moneda poco usada porque Suiza es un país relativamente pequeño y eso es una moneda que funciona muy bien dentro de Suiza y como depósito de valor. En segundo lugar, aquí hay un problema geoestratégico entre China y Estados Unidos, que es de las cosas más importantes que están ocurriendo en los últimos años, o en el tiempo que hemos vivido este siglo XXI, es Estados Unidos tiene un déficit constante y ese déficit lo cubre emitiendo deuda. Y esa deuda, en gran parte, la ha comprado China. De tal manera que tú tienes a un país desarrollado en expansión, por cierto, está también criticando gran parte de las teorías del desarrollo que requerían que no, y a un país desarrollado en expansión, pero básicamente a base de deuda, y a China, un país en vías de desarrollo, comprando toda esa deuda. Y ahora el problema lo tienen los dos, porque China tiene tantas deuda de Estados Unidos que está preocupado, primero, de que Estados Unidos no pague y segundo, de qué hacer con toda esa deuda. Entonces, sí que en cierto modo China quiere librarse de esa preponderancia del dólar, pero porque ellos mismos han asumido eso comprando la deuda de Estados Unidos, que además ha provocado que los gobiernos de Estados Unidos incurran en cada vez más déficit, porque ese déficit se financiaba con deuda que compraba ¿quién? En gran parte China.
Y en tercer lugar queda la pregunta de cuál es la moneda más utilizada. Curiosamente, el informe que yo conozco a este respecto, debería haber algunos más actualizados, es la Internacional de Pagos de Basilea, que es la central de los bancos centrales, emite un informe, y os lo digo como curiosidad por si lo queréis ver, que no está tan actualizado, ¿no? O sea, si no me equivoco, la última vez que lo consulté era el 2017 o así, 2018, y este informe es sobre el 200%. ¿Por qué sobre el 200%? Es de las transacciones internacionales siempre hay dos monedas. Entonces, ¿cuántas se producen cada moneda? Y eso, la última vez que yo lo consulté, y también cito de memoria así rápidamente, creo que el dólar estaba en el 87% de las transacciones. Es decir, prácticamente en todas, porque del 200% pues hay una moneda y otra, pues si estás en el 100%, estás prácticamente en todas, estaba en el 87% de las transacciones, prácticamente en todas. Efectivamente, había estado bajando en los últimos informes y yo supongo que ahora habrá bajado más, pero sí que efectivamente Estados Unidos el dólar está bajando, aunque todavía a día de hoy es tan preponderante que de ahí a pensar que el dólar realmente es una amenaza es muy grave. Y si creemos que el dólar se va a ver amenazado sobre todo por la deuda de Estados Unidos, que eso es el déficit público, eso sí, amenaza realmente al dólar, mucho más que esto que está ocurriendo. En el supuesto caso de que el RMB fuera ampliamente usado, ¿cómo esto afectaría a los países dolarizados y a los no dolarizados? ¿Cómo afectaría esto en particular a Ecuador? ¿Cómo afectaría una transición al mundo del dinero digital? Bueno, ahí hay dos cuestiones. La primera es, yo soy un firme partidario de la dolarización, que creo que fue la mejor decisión que se pudo dar en Ecuador, donde se dio la decisión de que se iba a utilizar el dinero más utilizado del mundo. De hecho, yo siempre creo que la dolarización fue un proceso popular. O sea, primero hubo la dolarización popular, donde las clases, primero las altas, luego las media altas, luego la media y luego la media baja. O sea, fue de arriba a abajo, todo aquel que pudo ahorrar en dólares intentó ahorrar en dólares, ¿no? Hasta que ya al final era bastante habitual ahorrar en dólares. Entonces, yo soy muy partidario, pero tampoco podemos decir que la dolarización es el fin de la historia monetaria trágica del Ecuador, ¿no? Eso sí, pero no el fin de la historia monetaria del Ecuador. Es decir, vamos a ver qué va a ocurrir en el futuro. Como te decía, si el dólar está todavía en más del 80% de las transacciones, pues hombre, es muy difícil pensar que vaya a perder su preponderancia internacional como depósito de valor, unidad de cuenta o medio de intercambio. O sea, que es realmente lo que tiene importancia. Pero está bien que los jóvenes ecuatorianos nos planteemos, oye, ¿y a partir de ahora qué? Y entonces, a partir de ahora, ¿qué? Pues volvemos a la situación ideal para mí, que es libertad monetaria. Veremos qué ocurre si más gente intercambia con otros dineros, ¿no? Es decir, veremos qué ocurre a partir de ahora. Y eso puede ser lo realmente interesante, ¿no? A partir de ahora, ¿qué? Veremos si se intercambia con otros dineros. Entonces, ¿qué puede ocurrir para Ecuador? Bueno, lo que puede ocurrir claramente es que más comerciantes internacionales, por ejemplo los chinos, empiezan a decir, a mí me gustaría que tú me pagues en esta moneda, que más se empiecen a pagar en esa moneda, que se empieza a permitir o a generalizar a abrir cuentas bancarias en Ecuador en otras monedas, que sería un paso de libertad monetaria importante y del que deberíamos estar hablando mucho más, y a partir de ahí a ver qué va ocurriendo, ¿no? También yo espero que en el futuro inmediato del Ecuador, o mediato, medio plazo, Ecuador entre a la Alianza del Pacífico, y ahí sería interesante ver cómo negocia con sus otros socios comerciales estos tratados internacionales, que también sería parte de lo que tiene que hacer. Luis, hay algo súper interesante que mencionaste, que es la libertad en todo esto. Pero si es que ya nos moveríamos a la moneda digital, ¿cuál es el camino realmente a seguir? Porque mover el sistema monetario a la digitalización preveniría actos ilícitos. En cambio, si es que damos nuestro control al Estado o al ente de que revise nuestras transacciones, también están violando nuestra privacidad. A mí me parece que hay una idea muy generalizada, y es que para luchar contra el crimen o contra ciertos actos criminales, lo que hay que hacer es vigilar a toda la población y controlar a toda la población. Y eso es bastante absurdo, porque para vigilar contra el crimen lo que hay que hacer es combatir el crimen, y hay que atacar a los criminales, no a toda la población. Entonces, pues evidentemente, ni cuando el dinero es en papel, pues los narcotraficantes guardaban
que millones y millones en papel, y en Ecuador hemos visto cómo los corruptos guardaban un montón de dinero en papel. Y los corruptos también podrían haber utilizado cuentas en paraísos fiscales. ¿El problema son los paraísos fiscales? No, el problema es la corrupción. No, es que hay que prohibir que haya paraísos fiscales para evitar la corrupción. Bueno, pues entonces prohibamos los billetes en papel para evitar la corrupción, porque los corruptos también guardan su dinero en billetes en papel. Y lo uno no tiene relación con lo otro, el nivel el nivel de ataque que estamos produciendo a los ciudadanos con este tipo de cosas. Y con respecto a lo que estamos hablando, pues exactamente igual. Si alguien ya ha cometido un acto ilegal como la corrupción o un acto ilegal como matar, lo que menos le va a costar, o sea, su menor preocupación va a ser qué hacer con ese dinero, porque las criptomonedas ya están aquí, ya existen. Entonces, podría utilizar ese sistema, que algo que es bastante, algunas de ellas son bastante anónimas. Por cierto, por comparación de volúmenes, podemos pensar que no es masivamente utilizado. Las criptomonedas en Ecuador no son masivamente utilizadas y tampoco creo que lo sean a día de hoy para ocultar dinero procedente de la corrupción. Lo podría, tampoco es que creo que los corruptos sean el colmo de la sofisticación y la inteligencia. Podría, pero no creo que lo esté siendo por los volúmenes que estamos y porque hay dificultades prácticas para hacerlo, para negociar con criptomonedas a grandes volúmenes en Ecuador. Entonces, creo que el dinero es muchas cosas y además en nuestras sociedades se habla mucho del dinero, pero no creo que la principal preocupación de la que debemos hablar del dinero es vigilar a los crímenes o atacar a los crímenes. Es decir, el dinero tiene que servir para ser unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor. Asumiendo que estamos en una sociedad más avanzada, posiblemente con monedas privadas, criptomonedas, etcétera, y soñando tal vez en un futuro donde no haya bancos centrales, tenemos que tomar en cuenta de que nos estamos acercando más hacia una sociedad minarquista. No sé si nos puedes dar una explicación sobre esto y cuáles serían sus beneficios, porque de lo que tengo entendido, en esta sociedad el Estado es mínimo, casi no ingresa o no toca el sector privado. Pero una pregunta sería, ¿cómo se podría salir adelante en las crisis? Muchas personas y mucha teoría económica plantea que el Estado es el que tiene que de alguna forma reactivar el ciclo económico porque después de una crisis las industrias están totalmente acabadas y no tienen esta forma de volver a producir. En primer lugar, es la teoría minarquista o en general. Una de las preguntas más importantes que se tiene que hacer un joven o que se tiene que hacer alguien es ¿cuál es tu ideología política? ¿Qué crees tú que tiene que hacer el Estado? O, mejor respondido, es ¿qué tanto por ciento de la economía de un país cree que tiene que controlar el Estado? En los extremos tenemos un comunista que te dirá el 100% de la economía la tiene que controlar el Estado porque yo creo en un modelo de planificación centralizada de la economía, y en el otro extremo estará un anarcocapitalista que dirá el 0% de la economía la tiene que controlar el Estado porque yo creo en un modelo de economía sin Estado. Un minarquista se sitúa en un término bastante bajo, 5, 10, 15%, 20%, del sistema económico lo tiene que controlar el Estado para cumplir algunas funciones. La siguiente pregunta clave es ¿qué funciones tiene que cumplir el Estado? Y una pregunta inquietante ¿es controlar, manejar o tener el monopolio del dinero una de las funciones imprescindibles que tiene que cumplir el Estado? ¿Es una de las cosas que realmente creemos que tiene que hacer? Y a eso también tenemos muchas respuestas. Tenemos el modelo de competencia entre monedas, que era lo primero que proponía Hayek, que era, oye, que en un país se pueda pagar en una o en otra moneda. Y es algo que es bastante más habitual de lo que la gente cree, porque la semidolarización en la que pueden vivir Guatemala o Perú de manera legal o Argentina y Venezuela de manera semilegal, ya es una manera de ir en ese camino, ¿no? También podríamos hablar de un modelo de libertad monetaria donde tú puedas pagar en la moneda que quieras, que casi uno de los pocos países del mundo que lo tiene en su constitución es Panamá, que no hay moneda de curso forzoso, o incluso que podría haber monedas privadas que se paga habitualmente, como podrían ser las criptomonedas, el Bitcoin o la moneda que cada uno se invente. Normalmente los bancos tienen más ventaja para esto, ¿no? También un sistema con otra moneda. Y ahí la pregunta es, ¿cuánto cree cada uno que debe estar? Y la otra respuesta es, dices, no, porque es que
si no hubiese una moneda propia, los estados no podrían salvar la economía. Claro, ese pensamiento profundamente keynesiano, pero lo que yo llamo keynesianismo hemipléjico, porque solo se acuerda de la mitad de Keynes, en esa concepción, entonces, las crisis vienen por un error del sector privado y el sector público puede salvar a la economía sin ninguna consecuencia viniendo de la nada. Y claro, los que tenemos una visión austríaca, una visión más amplia, decimos, hombre, no, es que la crisis viene en primer lugar por este mal manejo del monopolio de la moneda. Entonces, no vale esa idea del keynesianismo de, no, es que cuando salva la economía es buena, pero además salva la economía sin ninguna consecuencia y el dinero no se sabe dónde sale. Hombre, no, el dinero sale de creación monetaria artificial que en el medio plazo produce la siguiente crisis. Así que ahí está una pregunta muy interesante. ¿Qué creemos que podría ser? ¿Podría funcionar un Estado sin moneda propia? Claro que sí. De hecho, una de las cosas más sorprendentes es que esta entrevista la estamos haciendo desde Ecuador. Y en Ecuador normalmente se decía, cuando se hacía la dolarización, de qué horror, qué va a ocurrir cuando vengan las grandes crisis económicas y el Estado no pueda salvar a la industria. Bueno, pues aún a día de hoy, y soy muy consciente de que estamos en septiembre del 2020, donde gran parte de la economía ecuatoriana lo está pasando muy mal, podemos decir, bendita dolarización, porque aunque sea a esta crisis no le estamos añadiendo una crisis de confianza en la moneda, una crisis inflacionaria o una crisis de destrucción del sistema bancario, que además, de manera ejemplar, el sistema bancario ecuatoriano sin moneda propia está teniendo unos coeficientes de solvencia durante esta crisis más que aceptables y más que comparables con sus homólogos de otros países de América Latina. Hemos visto que en tiempos COVID el dólar se ha hecho muy fuerte. Esto es un problema para el Ecuador, ya que el momento que tú quieras competir contra Perú, contra Colombia, vamos a tener precios muy altos y no podemos depreciar la moneda. Entonces, ¿qué podría hacer Ecuador para contrarrestar esto? Depende de a quién vendas y en qué moneda vendas. Es decir, porque a lo mejor si tú compras y vendes en dólares, el tipo de cambio no te afecta tanto. Y luego, el mayor problema de competitividad del Ecuador no es el dólar. El mayor problema de competitividad de Ecuador es que sigue teniendo mano de obra bastante más cara que sus países del entorno, que sigue teniendo una regulación laboral muy complicada, una regulación fiscal muy complicada. Entonces, lo que tienes que intentar hacer es pues, ganar competitividad en todo aquello que te permita ganar competitividad, en lugar de culpar a los demás de lo que les está pasando. Es verdad que un gran porcentaje de la economía ecuatoriana depende del precio del petróleo, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles pueden ser alternativas que puede invertir el Ecuador o que puede tomar para ya no depender tanto del petróleo en este caso, o de un precio? O sea, Ecuador lo que tiene que hacer es dar libertad empresarial para que en un proceso de prueba y error, en un proceso creativo de prueba y error empresarial, alguien descubra cuál es la alternativa. Yo siempre digo a los ecuatorianos lo mismo. Cuando el primer francés, del que ya no recuerdo su nombre, pero me encantaría que alguien lo recordase mejor, llevó una mata de café a Jipijapa, nadie sabía que el café iba a ser el gran boom exportador de Ecuador en el 19. Cuando llegó el banano en los años 20, nadie sabía que Ecuador iba a tener el boom exportador bananero. Entonces, damos por asumido que se puede prever lo que va a ocurrir, pero no, es un proceso de prueba y error empresarial. ¿Me puedes dar algún ejemplo de países que en realidad, o sociedades que en realidad han estado cerca de lo que tú llamaste este minarquismo o este poco control del Estado y en realidad funcionaron? Vamos a tomar una medición relativamente objetiva, que va a ser tanto por ciento del tamaño del estado de la economía. Y si vemos el tanto por ciento del tamaño del estado de la economía, parte de los países más punteros de Asia, como pueden ser Singapur o Taiwán, pueden estar cerca de este tipo, al menos como tanto por ciento del tamaño del estado de la economía, sí que pueden estar cerca de ser los países en este sentido con menos estado. No sé si minarquista es la palabra exacta que ellos se aplicaría, pero sí con menos estado. Y ahí, a la vista de todos están los resultados en cuanto al crecimiento económico. Luis, ¿quisieras decirle algún mensaje a la audiencia para finalizar? Sí, claro, no solo uno, algunos. En primer lugar, que muchas gracias a vosotros por las preguntas que están ahí sobre la mesa. Y en segundo lugar, que como estudiantes de economía y eso, pocos temas tan apasionantes de estudiar como teoría monetaria, pocos temas tan apasionantes de estudiar como estos de los que estamos hablando, ¿no? Me parece que son apasionantes. Sí que me parece que
los estudiantes de economía de la Universidad de San Francisco de Quito, es decir, de uno de los países dolarizados más importantes del mundo, sí que es bueno que tengáis un concepto de qué es el dinero, qué es la dolarización, y en eso te lleva a pensar qué es el dinero, y eso te lleva a pensar qué es los bancos, y eso te lleva a pensar el futuro del dinero, y eso te lleva a pensar el Bitcoin y en monedas digitales, y medios de pago digitales. Es decir, solo esa pregunta que parece sencilla se abre un mundo de posibilidades muy grande, porque además, por desgracia, todavía a día de hoy, la mayor parte de los manuales o de los libros de texto de teoría monetaria que se suelen hacer en Estados Unidos ni contemplan ni explican muy bien, en mi opinión, claro, qué es la dolarización. Y creo que los alumnos de economía ecuatorianos sí que tienen motivos para tener unos argumentos mucho más sólidos, que creo que algunos los hemos visto ahora, pero ¿qué es el dinero? Es una pregunta que te puede llevar toda una vida a intentar responderla. Bueno, agradeciéndote, Luis, queremos finalizar el podcast y también agradecerle a nuestros queridos oyentes para que no se pierdan la siguiente edición por el Club de Economía de la Universidad San Francisco. Este fue el podcast de Panchonomies. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomies para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.